Ya. Esto va a ser serie. Un ejemplo. Ya lo pasé al grupo ya. Ya, lo Convocatoria. reviso. Serie, función modular, creo que. Ah, son series todavía. Qué raro. Ya deberían haber acabado ese tema. Pero bueno. Ya, básicamente son series. Sí, en el tema series. No sé por qué, pero ya. Em, ya. Ya, este modular, bueno, igual siguen siendo series, ¿no? Acá voy a llamarle, por ejemplo, serie 2, vamos a ponerle. Y le voy a cambiar el nombre. Dos, ya, listo. Ya. ¿Se dan cuenta? Incluso ya he estado haciendo todo a través de lo que son funciones en Pascal. Para hacer funciones, primero, el concepto de una función es que me devuelve un valor, ¿ya? Un valor de los distintos tipos de datos que ya hemos visto, ¿no? Que son, pueden ser integer, string, boolean o entero, perdón, o real. Entonces, esta serie, por ejemplo, que se llama la serie 7, vamos a poner el ejemplo, ¿ya? Em, Esto me devuelve en qué formato. Esto me devuelve en formato cadena, ¿no? Si se dan cuenta, me puede devolver en formato f igual a un medio, tanto esto yo lo puedo poner, por ejemplo, en un bloc de notas. ¿Ya? O sea, hago esto y lo pongo en un bloc de notas. Ahora, también puedo tener el resultado de una. Esta es una función y el tipo de dato que tengo es un string. ¿Ya? Y string es un conjunto de caracteres. ¿Ya? Entonces, básicamente voy a tener esto. Voy a representar, la cadena se representa de esta manera, con comillas. ¿Ya? Ahora hay otra respuesta que una función me puede devolver y es un valor, o sea, un entero. ¿Ya? Un entero puede ser, por ejemplo, digamos, esto no pasa de 0.78 más o menos. ¿Ya? Mientras más grande, más crece en decimales, pero más o menos 1.78 será lo máximo que tenga. Entonces tengo estas dos posibles valores, ¿no? Para la función. Una función como string de esta manera y otro que es una función que me devuelve un entero. Bueno, no es un entero, ¿no? Perdón, es un real, que me devuelve ya el resultado de la suma, de la sumatoria. Entonces existen esos dos tipos de funciones, básicamente, ¿no? Y, por ejemplo, vamos a hacer esto. ¿Y cómo se definen funciones en Pascal? Em, Simplemente la palabra función, ¿no? El nombre de la función, vamos a llamarle serie 2. Y dentro de lo que serían series, acá le vamos a pasar los parámetros. Ya, uno va a ser formato texto, ¿ya? Texto o cadena. Y estos reciben n, o sea, cuántos valores la serie va a poner. Y esto va a devolver, como dice serie 2 text, una cadena, string. ¿Ya? Una salida elemental es lo que nos da el valor. Básicamente, ¿cómo les explico? Una función, sí o sí, tiene que tener una salida, ¿ya? Puede tener más de un retorno, ya tal vez lo llama así la ingeniera, retorno. Los retornos son las interrupciones que tiene una función. Por ejemplo, estas son las líneas de código, ya imaginémonos.
Y digamos que acá en la línea 2 hay un if. Y en este if hay algo llamado return en la siguiente línea. Este return o retorno quiere decir que va a interrumpir el programa, o sea, le va a decir ya no continúes más y solamente va a ejecutar estas tres líneas. ¿Por qué? Porque el if se lo dijo, ¿no? Si ocurre algo, entonces va a retornar. Entonces, interrumpe, interrumpe el funcionamiento del resto del programa para que retorne un valor acá. Ya, acá retorna un valor. Y acá, digamos, hay otro retorno. Valor, valor 2. Entonces, acá interrumpe y hasta ahí termina. Sin embargo, si este if pasa por falso, ya continúa ejecutándose el resto del programa y recién va al segundo return. Ahora, una salida, lo que se llama elemental, es que en vez de que acá interrumpa el resto del programa, sí o sí tiene que tener un retorno. Digamos, si acá no hay un retorno y retorna con un if true, digamos, y si se va por false, no hay un retorno, si se dan cuenta. Y una función siempre debe tener un retorno. Por lo tanto, en las funciones se trata de que solo tenga un retorno. En cambio, acá va a tener un valor de una variable llamada salida es igual a valor. ¿Ah? Salida es igual a valor. Y acá voy a decir que salida, que si yo sea igual a 0. En caso, otro if, ¿no? Imaginemos que hay otro if. ¿Sí? Acá voy a decir salida es igual a valor 2. Y en la línea 8 va a haber, o 9, un return, y acá va a retornar la salida. Entonces acá la variable ya no le dice interrumpite, ya no interrumpe el resto del programa, como lo hacía anteriormente, sino que le da un valor y luego solo hay un retorno, que es la salida. Entonces esto me obliga, o básicamente me valida a que el retorno esté sí o sí. Aunque eso ya no se usa mucho. O sea, esta es la definición formal de un retorno y eso igual lo van a ver en programación 1 o programación 2, más formal. Ya. Acá definimos las variables que vamos a utilizar, ¿no? Como siempre. Ya, me acostumbro. Ya, en esta serie, que es sencillita, ¿no? Simplemente vamos a tener esa variable de retorno. Porque n es entero y cadena. Ya. N, si se dan cuenta, a ver, les voy a mostrar, a ver si se puede hacer más grande. Un momento, no importa. N es la entrada. Ya, una función eh, tiene una entrada. En este caso, mi entrada va a ser cuántas veces o cuántos términos de la serie voy a mostrar. En este caso voy a mostrar 2, 3, 4 términos de la serie, ¿no? Ese número, 4 términos de la serie, es un entero, ¿no? Porque 4 es un valor entero que yo puedo contar. Ahora, mi salida me va a mostrar, no me va a mostrar un entero, ¿no? Mi salida va a ser un conjunto de caracteres. Va a ser todo esto. Y todo esto no es un entero, es un string. ¿Ya? Entonces, en una función tengo valores y tipos de datos de entrada, que en este caso sería n como entero, y tengo tipos de datos de salida, que en este caso sería que la función me va a retornar un string, un conjunto de caracteres. Me va a mostrar la función así. O sea, me va a mostrar este resultado de esta manera. ¿Ya? Entonces, por eso es que le digo que la entrada va a ser de tipo entero y la función, la salida va a ser de tipo string. Ya no necesariamente tienen que compartir el tipo de dato al entrar y el tipo de dato al salir. Ya vamos a un ejemplo. Voy a definir la salida, que va a ser de tipo string. Voy a definir tal vez un contador, que sea de tipo inter, ¿no? Y para una función voy a hacer un for.
igual a 1 hasta n, o sea, en vez de n, ¿no? Por la función. Ahora, en cada iteración, tengo que sumarle los valores, ¿no? Acá 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, pero se los voy a sumar como cadena, ¿ya? Y bueno, el contador o C inicia en 1, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Em, ahí. Voy a decir que la salida, ya mi salida es mi variable, em, la que va a mostrar esta salida, ¿no? Al comienzo le voy a decir que tenga que esta sea la salida, ¿ya? Voy a decir salida va a ser igual ¿a qué? A esto, ¿ya? F igual, ¿ya? Esa es mi salida. Y acá, mis results va a ser igual a mi salida. Y eso es lo que le digo. El resultado o el retorno va a ser una variable en este caso, ¿no? Y esta variable va a ser salida. Al comienzo, F es igual a F igual. Luego, voy concatenando, así se llama en una cadena, la salida, o sea, ese F más, digamos que solamente tengo esto. ¿Ya? Tengo F es igual. Le pongo un medio, le sumo un medio. Luego le sumo un más, luego le sumo un hola. Puedo sumarle lo que yo quiera, ¿ya? Como cadena, o como letras, como si quieren verlo. Ya, entonces, estos números, un número entero yo lo puedo convertir a cadena. Eso es lo que voy a hacer acá. Entonces voy a decir, salida va a ser igual a el C más el símbolo de división. Y luego digo, por ejemplo, bueno, estas comillas simples. Y luego puedo decir que C es igual a C más 1, porque, porque tengo C, ¿no? Tengo 1, lo aumento a 2, y tengo en mi contador. Luego digo que salida, dos puntos igual. Ah, perdón, va a ser, le tengo que sumar la salida, ¿no? Salida más C más tanto. Ahora, este C, si se dan cuenta, es tipo integer. Ahora, para que se vuelva un entero, yo le puedo decir string, o si no, str, bueno, sería int to string. Hay una función que me convierte de un entero a un string, y acá le paso el entero que va a ser C. Y acá lo mismo, ¿no? Acá copio y pego, y en vez de sumarle la división, le sumo el más, y un espacio. ¿Ya? ¿Me entienden esta parte? O sea, simplemente le estoy sumando, por ejemplo, el 1, luego el símbolo de división, luego le pongo el 2, y luego le aumento este símbolo de suma. Este símbolo de suma lo estoy poniendo acá. Vamos a ver un ejemplo. Como esto es un formulario, mi entrada 1 va a ser este text box y mi salida 1 va a ser esto. Es sencillo. Salida 1, este es, vamos a ver las propiedades. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Parties. Está en- Creo que está. No. Bueno, igual necesito. Ya, acá está. No sé por qué está oculto. Lo voy a poner acá abajo. Ahí, ya. Este se llama, tiene un name. Esto es un name. A ver. Ya, es un edit 2. Entonces me voy a código. Le digo, ejecutame esta función. Esta función, ¿cómo se llama? Serie de text. Pero esta función la voy a mostrar. ¿Ya?
Cuando ustedes tengan una función, por ejemplo, si yo tengo una función de tipo string, ¿ya? Es como si yo tuviera automáticamente una variable de tipo string, ¿ya? Eso ténganlo en cuenta. Imagínense yo tengo una función que se llama string, es lo mismo que yo tuviera una variable. ¿Ya? Puedo usarla tal cual si fuera una variable. Entonces yo puedo decir esto. em, edit text, edit 2.text es igual a, y acá normalmente llamo una variable, ¿no? Es igual a un valor. Y ese valor va a ser mi serie 2 text. ¿Ya? Y acá le paso el valor. Y el valor parámetro de entrada va a ser el textbox1 o edit1.text. Ahora, este edit1.text es el tipo de string. Es el tipo de string. Vamos a ponerle n ya, para que me entiendan. Yo puedo hacer esto, ¿ya? Pero está mal. Digo n dos puntos igual a edit1.text, ¿no? Ahora, este edit1.text es de tipo string. Tengo que convertirlo a un entero. Entonces digo str int. Convierto de una cadena, o sea, de un string, a un entero. Y ahora recién le paso como parámetro n. Acá por si acaso yo no necesariamente es el mismo nombre de la variable que es el de la entrada, si se dan cuenta que dice n, ¿no? Yo puedo ponerle, por ejemplo, m, igual va a funcionar. ¿Ya? O sea, el nombre no afecta en nada. Eso ténganlo en cuenta. ¿Ya? Vamos. Uy, acá me dice, dos puntos igual. La costumbre. Ya, por ejemplo, acá yo quiero 5 valores de la serie. Entonces, voy a llamar a la serie 2 y acá tengo la salida. Ven, ¿no? Ve que es un conjunto de caracteres, que tengo un medio, más 2 tercios, más 3 cuartos, más cuarto quinto, más 5 sextos, etc. Creo que es así la serie, ¿no? No. Entonces, acá tengo que si le comenté uno. Lo voy a ejecutar de nuevo. Quiero 5 términos de la serie. ¿Vamos? Y acá ya tengo primer término, segundo, tercero, cuarto y quinto término. Ya, ¿esto en qué formato es? En formato cadena. Por eso es que mi salida es un string, es una cadena. ¿Ya? Acá tengo mi salida con formato cadena. Si se dan cuenta, no es nada más que ir escribiendo, es como que ustedes vayan escribiendo por teclado cualquier cosa, ¿no? Lo mismo. Solo que un entero, un valor entero, lo convierten a string y así pueden ir concatenando valores. Ahora, en mi salida 2 yo voy a decir, al apretar este botón de la serie, también necesito el valor, pero ya entero, o sea, la suma. Un medio, más 3 cuartos, más 5 sextos, más séptimo octavo, más 9 décimos ya como valor real. ¿Ya? Entonces voy a hacer lo mismo, pero ya no me va a devolver un string, me va a devolver un real. Y ya no es serie de 2 text, es valor. Ya lo mismo recibo. Y mi salida ya no va a ser string, va a ser un real. Y mi salida obviamente ya no va a ser esto, ¿no? Va a ser un cero. Y ese cero se va a ir sumando. Acá le digo, no necesito esto. Em, bueno, ¿cómo sería esto? De una manera sencilla, como C, C más 2. Esto es lo mismo ya. A ver, lo voy a hacer de esta manera para que me entiendan. Acá estoy sumando C igual a C más 1. C igual a C más 1, que esto es igual a C igual a C más 2 en cada iteración, ¿no? Entonces, si yo le quito esto, yo puedo hacer esto. Para que lo puedo hacer más directo. O sea, salida es igual a C más el símbolo de división. Ahora más este C más 1 más eh, el símbolo de suma, ¿no? Ahí está. Me va a salir lo mismo, ¿ya? Si se dan cuenta, les estoy concatenando el símbolo de división más C más 1 más el símbolo de más. Entonces lo mismo es acá. Ya, C igual a C más 2 en cada iteración.
acá no necesito decirle que convierte string, ya todo está en entero. Y le digo, salida va a ser igual a la salida más, porque es una sumatoria. Y acá realizo la división entre c dividido entre c más 1. Ya es una división real. Por lo tanto, no utiliza div. Y listo, acá voy a tener la salida como real. ¿Ya? Es un result y me va a retornar una función que me retorna un real. Ahora, lo mismo, ¿no? En vez de llamar a edit2, llamo a edit3. Y ya no quiero que sea de text, que sea valor. Ahora, esto me va a retornar un real, ¿ya? Y un real, yo no puedo mostrarlo directamente. Si yo ejecuto, me va a dar error, porque me va a decir, esto es una variable, vale, no, bueno, esta es una función, ¿no? Una función real, pero la quiero utilizar como variable string. ¿Se puede o no se puede? No se puede, pues, ¿no? Porque es una función que me devuelve una real, que es real, y mi variable es real igual. Ahora, yo lo quiero utilizar como string. Para que esta variable real, yo la quiero utilizar como string, tengo que convertir a string. Y entonces acá voy a decirle, esta variable, porque esto ya saben que puede ser una variable, ¿no? Una función es una variable, cualquiera, de tipo real, porque la función es de tipo real. Tengo que decirle real, o cómo era, todo es to string, float, ya, float to string, un valor flotante a string. Entonces convierta de real a un valor string, float to string, ¿ya? Se ejecuto. Y yo quiero 5 términos de la serie. Ahí está, ¿no? Ahora, esta es la salida como string. Si se dan cuenta, esta es una salida como string. Y esta es la salida en valor real, pero este valor real no es así nomás real. Lo convierto a string, ¿no? Todo lo que mostramos en pantalla, todo lo que mostramos en pantalla es un string, ¿ya? Y un string es un conjunto de caracteres que yo puedo sumarle cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, a esto, vamos a poner un ejemplo. A esto yo le puedo poner más, hola, esto es una cadena, ¿ya? No se escribe en la librería mat, automáticamente float to string. No es necesario. Si se dan cuenta acá no estoy usando mat. Estos son los uses que son las librerías. ¿Ya? Entonces, a ver, les voy a mostrar. 5 valores, serie, y acá está. Hola, esto es una cadena. ¿Ven, no? Esto no es un número, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Créanme, esto no es un número. Es una cadena. Y una cadena es un conjunto de caracteres. Ahora, los números los utilizamos junto con las cadenas, pero utilizando las conversiones pertinentes, ¿no? Ahora, algo más avanzado también pueden convertir de cadena a números, ¿no? Pero si yo intento convertir, por ejemplo, intento convertirlo a un número, me va a dar error, ¿no? Porque efectivamente no es un número. Se dan cuenta, hasta acá es un número, pero hasta acá ya no es un número. Entonces, para que yo pudiera convertir correctamente esto a un número, tendría que borrar esto. Y ahora recién, ¿esto lo puedo convertir a un número? Sí, ¿por qué? Efectivamente es un número. Por ejemplo, ¿este 5 es un número? Sí, por eso es que lo puedo convertir. Si yo pongo, por ejemplo, 5 hola, y le doy a ejecutar, ¿qué va a pasar? Error. No es un valor entero. ¿Ya? Entonces, así es como funcionan las variables y las funciones dentro de lo que sería cualquier lenguaje de programación, vaya, ¿no? Cualquiera. Ya. Eso en cuanto a funciones. No es, no es nada más. Después la lógica de programación no va a cambiar, ¿ya? No va a cambiar para nada. A ver, esto es muy ambiguo. La ingeniera pone cosas muy ambiguas, la verdad, pero demasiado ambiguo.
Bueno, en fin, esta ya está más sencillo, ¿no? 1, 3, 5, 7, 9, ta. Bueno, como ya son series que han visto, ¿tienen algún problema con alguna de acá en específico para intentar resolverlo? ¿O ustedes La pueden con 13, calma? ¿cómo se hace? No la entiendo bien. La 13. Ya, este es, en realidad, esto es la manera correcta de definir una sumatoria, ¿ya? Tal vez está medio mal por el formato que he intentado ponerle. Vamos a hacerlo acá. Ya. Ya, una sumatoria se define con este símbolo. Ya, esta parte está bien. Ustedes lo que conocen como for, desde el valor i igual a ya, i igual a n, ya, hasta un valor m. Me imagino que la ingeniera quiso poner esto, ¿ya? Normalmente se hace, por ejemplo, un for. Vamos a hacerlo en formato for. Esto es un for y dos puntos igual a n hasta m, ¿ya? Si yo, el for de toda la vida, el que ustedes ocupan, es este símbolo, por si acaso. Desde i igual a 1 hasta n. Entonces, esto sería su equivalente a for i igual a 1 hasta n. ¿Ya? ¿Me entienden esta parte? Este es el normal. For i igual a 1 hasta n. Entonces, este símbolo de sumatoria, vale decir, es el for. I igual a 1 hasta n. Y este es desde i igual a n hasta m. Esto es lo que me está diciendo, ¿no? Desde i igual a n hasta m. Y ahora esto en realidad debería ir acá. O bueno, creo que es una división. Ya. Este es... Esto está mal, ¿no? Esto está mal. Tal vez, tal vez esto sería lo más correcto. Y así. Ya, esto está bien. Tal vez como le digo, el formato que lo quiso poner está mal. Ya. Esto sería lo correcto. Quiere decir que ustedes van a hacer una sumatoria de esta serie. Y esta serie vamos a expresarla, vamos a hacerla directo acá, ¿no? Entonces el ejercicio número 13. Como valor y como serie. Vamos a verlo de ambas maneras, ¿ya? Entonces, función serie 13 como texto. Primero como texto, vemos. Entonces recibe dos parámetros, n y además recibe m, n y m, ¿ya? Y la respuesta en este caso va a ser una string, begin end. Ahora tengo que editar mi diseño para que tenga más de una entrada. Entrada 1, entrada 2, lo digo, ¿ya? Ya, entrada 1, entrada 2, vamos a ver su name, que es el edit 4, lo voy a poner hasta el final. Lo voy a hacer acá. Ya estoy editando un poco los parámetros. Vamos a acá hacer serie 13. Ya. Y acá las salidas van a ser las 3 y 4. Acá igual las 3 y la 4. Listo. Esa es la serie 3. Acá, esto lo voy a quitar. Ya saben, el valor m era de ejemplo, ahora voy a utilizar n. N. Y acá, n. Bueno, esto no importa mucho. Y acá voy a llamar serie 13 de texto o text. ¿Ya? Ahí está. Entonces acá tiene dos valores, tiene m y m. Entonces el valor de n va a ser
N y M, ¿no? El edit2 va a ser M, listo. N y M, las dos entradas. Entonces le paso acá N y M. Y acá voy a hacer la sumatoria, el símbolo de sumatoria que sería el for, ¿no? For i igual a N hasta M. Hago un for i igual a N hasta M. Y acá ya saben, necesito la variable que se llama res, que sea de tipo string. Ahora res, dos puntos igual a la función. Y ahora voy a decir res o respuesta va a ser igual a res más, o sea, concatenado. Ahora, la sumatoria de qué tipo es 1 sobre i al cuadrado más 1, ¿no? Entonces es 1. Vamos a ponerlo como es una constante, le voy a poner así, ¿no? 1 dividido entre más. Ahora, el valor de i, ese no es una constante, ¿ya? Entonces voy a poner int, un valor entero, to string. Convierto el valor de i más el símbolo de elevado, que sería este al cuadrado, más, más 1. Ya ese 1 es una constante. Así que simplemente voy a hacer esto más 1. Ya, esto más. Y listo. Y voy a decir que result es igual a res. ¿Ya? Y esto es lo que voy a mostrar. Ya esto es para mostrarles el ejemplo. Quiero que n sea 1 desde i igual a 1 hasta 5, ¿ya? O sea, como un for normal. Entonces tengo esto. 1 dividido entre 1, ¿por qué tantos términos? Espera un ratito, le voy a poner un espacio para que se entienda. Ya. Con 3 términos, para que sea más corto. Ah, ya, perdón, desde i igual a 1 hasta 3. Ya, entonces tengo 1 dividido entre i al cuadrado más 1. ¿Entienden, no? ¿Cuánto vale i? 1, porque le estoy diciendo que desde i igual a 1 hasta m. Desde 1 hasta 3. Entonces, 1, 2 y 3. Esto es el valor como cadena de la función. Y ahí esa es la sumatoria. Ahora, el valor como texto, perdón, el valor como real ya sería de esta manera. Ya no es de tipo string, es de tipo real. Ya porque es una sumatoria de una división. Entonces la respuesta es un real. Esto va a ser como valor. Este resultado va a ser igual a 0. Y ahora, bueno, aplico, ¿no? Aplico las operaciones, que sería 1 dividido entre, paréntesis siempre, como es un número al cuadrado. Es i, como, ok, dice al cuadrado, y por i, ¿no? Más 1. Y listo. Ya tengo la serie como valor. Entonces, acá hago lo mismo. Ya, y acá le paso el edit 4. Que sea, en vez de texto, que sea de valor. Y esto lo convierto. En realidad es un float. Todo eso entero. Lo convierto a string. Desde 1 hasta 3, por ejemplo. Y acá tengo el valor en lo que sería la serie, en cadena, y acá el valor en real. Y listo. Eso es la 13, ¿ya? Bueno, eso sería todo por hoy, creo. No sé si tienen alguna duda más. La clase lo vas a subir al Sí, sí. YouTube. Sí, lo voy a Ah, ya, subir. ya. Gracias. Ya, nos vemos entonces el próximo sábado. Tengan buen fin de semana. Hasta luego.